Saludamos a los viceministros de Educación Regular, Bartolomé Puma, de Educación Superior de Formación Profesional, Aurea Valdezama, de Educación Alternativa y Educación Especial, Sandra Cruz, y a nuestro viceministro de Ciencia y Tecnología, Julio Gómez. Estimados amigos de la prensa, la conferencia básicamente es para aclarar algunas tergiversaciones que hacen algunas personas sobre las declaraciones de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora en torno a la reanudación de las actividades educativas. Hemos diseñado junto a nuestro presidente la estrategia para lograr la recuperación del derecho a la educación. Hemos trabajado con los actores del ámbito educativo en el 6º encuentro pedagógico realizado el 17 y 18 de diciembre de 2020. Ahí hemos diseñado las clases presenciales, semipresenciales y a distancia, en el marco del panorama de COVID-19. Recordemos que el año pasado se tenía una información, datos sobre los contagios de casos de COVID. A fines del 2020 se ha incrementado el número de casos, se ha presentado en nuestro país la segunda ola con bastante fuerza. Y bueno, en ese marco hemos diseñado las clases en esas 3 modalidades. Presenciales, donde no existe ningún riesgo de contagio. Semipresenciales, donde existe un riesgo inicial y existe un número grande de estudiantes. Por eso existe la alternancia, en eso consiste las clases semipresenciales. Y finalmente la educación a distancia, que implica una atención a distancia, justamente están en un lado los maestros y en el otro los estudiantes a través de la plataforma Educa Bolivia. Fundamentalmente se desarrollan las actividades educativas, acompañadas por los textos de aprendizaje, por las teleclases y las radioclases. En ese marco nos hemos estado moviendo desde el 1 de febrero, esa es la estrategia general. Se ha establecido que la decisión sobre la modalidad de clases a adoptarse corresponde a las direcciones distritales de educación que coordinan con la Dirección Departamental de Educación y con los servicios departamentales de salud. Entonces, en el marco del riesgo sanitario, optan por clases a distancia, o clases semipresenciales, o clases presenciales. En el primer trimestre hemos tenido esas 3 modalidades en aplicación. Claro que al final de ese primer trimestre, muchas unidades educativas han optado por el trabajo de la educación presencial y semipresencial. En ese marco y ante la presencia de la tercera ola, hemos decidido anticipar el descanso pedagógico, misma que ha servido para proteger, preservar la salud de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestras maestras, y ese objetivo lo hemos logrado. También hemos decidido ampliar el descanso pedagógico porque aún persistía el riesgo de contagio por COVID-19. Todas estas acciones, desde el inicio, han sido coordinadas con el Ministerio de Salud y Deportes a través del equipo de epidemiología. Tenemos un equipo de trabajo permanente entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Educación para ver el panorama de la enfermedad COVID-19 y su incidencia en educación. Por eso, cuando hemos dispuesto el retorno a las actividades educativas, lo hemos hecho en el marco, además de la flexibilidad del horario de invierno ampliado, porque también se ha presentado un frente frío en nuestro país. En ese sentido, es que debo aclarar que la posibilidad de asumir las clases presenciales y semipresenciales está en el marco de la protección de la salud de nuestros estudiantes en todo el país. Al momento se desarrollan clases a distancia en los centros urbanos, en las ciudades intermedias,
y en áreas alejadas se desarrollan las clases semipresenciales. Varias direcciones departamentales de educación han organizado, en coordinación con las direcciones distritales de educación, con los servicios departamentales de salud, el retorno gradual, paulatino, a las clases semipresenciales y a las clases presenciales. Eso establece la resolución ministerial 01/2021, las normas generales para la gestión educativa 2021. Entonces, estamos en ese marco y a eso justamente se ha referido nuestro presidente. No es que al unísono van a retornar todas las unidades educativas y todos los estudiantes a la actividad educativa en las modalidades semipresencial y presencial. Lo vamos a hacer de modo gradual, tal como lo habíamos anunciado al concluir el descanso pedagógico. Entonces vamos a trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud para ver en qué lugares retornamos a las clases semipresenciales y de estas pasamos a las clases presenciales plenamente. El deseo nuestro es retornar indudablemente a las clases presenciales, porque hemos verificado, hemos constatado, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, de que las clases presenciales son realmente irreemplazables, ¿no? Tenemos las estrategias, los componentes para atender la educación semipresencial, la educación a distancia, pero nuestro anhelo, nuestro propósito es retornar a las clases presenciales. Para ir cerrando, yo quiero manifestar y lamentar que algunos asambleístas de oposición generen opiniones que no corresponden. No los hemos visto el año pasado, 2020, reclamando por el derecho a la educación de nuestros niños. También algunos dirigentes que ya son muy conocidos de esa línea opositora, que además han estado implicados en el golpe de Estado y en la época de la dictadura, tampoco reclamaron nada cuando se dispuso la promoción automática, que es un daño tremendo que se hace a una generación de estudiantes. Y tampoco dijeron, cuestionaron cuando se clausuró la gestión escolar el año 2020. Y ahora recién aparecen pretendiendo defender los derechos de unos y otros, pero no lo hicieron en su debido momento. Finalmente, debo anunciar que la autoridad de la UNICEF, que es la que vela por la infancia en todo el mundo, dependiente de la ONU, ha manifestado la preocupación de esa entidad, de esa institución internacional, por el cierre de las unidades educativas en muchos países, menos en Bolivia. En Bolivia hemos diseñado una estrategia para recuperar el derecho a la educación y lo hemos hecho a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Entonces, hay entidades internacionales que ponderan este hecho. Por supuesto que tenemos algunas dificultades, lo reconocemos, pero estamos trabajando para garantizarle a nuestros estudiantes el retorno a la educación, a sus clases, pero también el resguardo de su salud y la vida, que es lo más importante. Entonces, queremos dejar claramente establecido que ese aspecto es al que se ha referido nuestro presidente al señalar que vamos a retornar a las clases semipresenciales y a las clases presenciales, que reiteramos será gradual en el marco de los estudios que realice la Comisión Mixta entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Educación.